tema que yo quiero dar fue un tema que he estado meditando en mis devocionales personales. Ha estado el estar leyendo y meditando en el libro de Ezequiel. Y hay tantos sub y bajas en el pueblo de Israel que uno se podría frustrar, diciendo, bueno, si son el pueblo de Dios, ¿por qué meten la pata? Si son el pueblo de Dios, ¿por qué se equivocan tanto? Y justamente también pasa con cada uno de nosotros como creyentes. Y es por eso que se ha estado hablando de una metamorfosis. Necesitamos recibir una transformación en nuestra vida. Si no tenemos una transformación en nuestra vida, podríamos estar haciendo cosas buenas, sin embargo, no trascienden. Sin embargo, no es parte de nuestro ADN y por lo tanto no voy a perdurar en los caminos del Señor. Yo necesito un cambio de adentro hacia afuera y es por eso que el tema es lo que nadie ve, lo que es secreto, lo que nadie ve, lo que yo hago en lo secreto, lo que yo soy en lo secreto, eso es lo que cuenta más. No es la plataforma, no es reunirnos en este lugar precioso, no, es lo que nadie ve, lo que para Dios cuenta más. ¿Y por qué lo he titulado de esta manera? Porque notamos en la Biblia, cuando tú empiezas a leer la Biblia de forma continua, cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, notamos que no podemos, la Biblia es muy clara en que las buenas acciones o las buenas obras no son suficientes para yo ganar la salvación. Vemos en la palabra de Dios como Pablo menciona en el Nuevo Testamento, no es por obras. Yo no puedo ganarme el cielo. No puedo ganarme el cielo y Pablo lo menciona tal cual, no es por obras para que nadie se gloríe. Y las obras son cosas que la gente ve. Las obras son acciones que todos podemos ver y todos podemos ser testigos. Sin embargo, no es por esas buenas obras, como culturalmente se llega a creer. Yo me acuerdo mucho en el kinder cómo mencionaban, pues es que sí, los que se portan bien, hasta con la Navidad lo ponemos, ¿no? Los niños que se portaban bien todo el año eran los que recibían regalo. Los que no les tocaba carbón y entonces agarraban ese carbón y de ahí nacieron los grafiteros, porque empezaban a grafitear las paredes. Pero no es por obras, no se trata por obras, aunque muchas veces en la sociedad así se nos enseña. El que se porta bien, el que obra bien, el que es bueno toda su vida, entonces ganará el cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que precisamente no es por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que la gente ve y no es por lo que yo aparento para que nadie tenga gloria para sí. Y esto nos lleva a nuestro primer punto en esta meditación, que es carnalidad. Pensar que yo merezco algo por ser bien portado. Que es carnalidad pensar que yo tengo mis logros porque yo he sido muy diligente, porque yo he trabajado mucho, que tengo mis logros por las cosas buenas que yo hago. Ese es un pensamiento carnal. Así como es un pensamiento carnal que en la Navidad el niño que es bien portado consiguió su regalo porque es bien portado, porque se portó bien todo el año y si somos honestos, muy raras veces, sobre todo a esas edades, nos portamos muy bien. Yo me acuerdo que fácil una vez al mes, en la primaria, cuando decían mi nombre, la maestra salía enfrente de mí para hablarle a mis papás, que platicaba mucho en clase y no me callaba. Bueno, gracias a Dios ahora puedo hablar mucho y no me tienen que callar porque yo tengo el micrófono el día de hoy y qué mejor que hablar de la palabra de Dios. Y qué mejor que estar hablando de cómo Dios ha cambiado mi vida. La Biblia es clara que nadie puede salvarse por obras. También tengamos cuidado porque es tan fácil pensar que podríamos merecer más salvación que los demás. Por eso no es por obras. Porque si alguien tuviera más obras que su prójimo, diría Dios, bendíceme más a mí, no lo bendigas tanto a él. Dios, ¿por qué a él le das también de tus bendiciones como a mí, si yo me levanto más temprano para venir a la iglesia? Si yo sirvo en más cosas en tu iglesia de lo que sirve este hermano, ¿por qué le das palabra profética y a mí no? ¿Por qué es tan peligroso pensar que por buenas obras yo merezco más bendiciones del Señor que otros?
O peor aún, es más peligroso aún pensar que por mis buenas obras yo merezco más salvación, yo merezco más de la sangre de Cristo de lo que mereciera quien tengo al lado mío. Por eso no es por obras, por eso no es por lo bueno que yo puedo hacer, es por la gracia de Dios en cada uno de nosotros, la gracia de Dios que está obrando en cada uno de nosotros de maneras diferentes, a pasos diferentes. Pero es la gracia de Dios, no puede ser por obras, porque entonces yo por las obras podría justificarme y decir, soy más santo que los demás, soy más santo que el hermano que tengo al lado mío, soy mejor que el que tengo al lado mío porque yo sirvo mejor a Dios, porque yo le dedico más tiempo a Dios, y eso es falso, no es por obras. Por eso es lo que nadie ve, en lo secreto, donde no tengo a todas estas personas viéndome, en lo secreto, en el rincón más secreto de mi cuarto, de mi casa. Eso es lo que cuenta más, eso es lo que vale más. No las buenas obras, no si yo he hecho más que el que tengo al lado mío, no si yo llegué a Cristo antes del que está al lado mío. No, es lo que nadie ve, lo que cuenta más. Y aquí entonces quiero también hablar de las acciones. Si las acciones pueden afectar para bien o para mal nuestro entorno, las acciones también contagian nuestro entorno, y para esto vayamos a Ezequiel 36, versículo 17. Listo. Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Y esto no lo menciona denigrando a la mujer y el proceso que tiene. Esto lo menciona porque es algo antihigiénico, no por ser mujer, no por el hecho de ser mujer, sino porque no es sano y no es lo saludable, no es como Dios lo ha diseñado. Nadie de las mujeres, voy a decirlo así, nadie de las mujeres conservaría toallas en su menstruación. Es algo que se desecha, no es algo que conservas. Sin embargo, la conducta de los israelitas para Dios, delante de Dios, sus obras, sus acciones, era como si nos quedáramos con ese pañal, con los bebés. Nadie conserva el pañal de su hijo, aunque es su hijo. Lo que sí llegan a hacer las mamás, y lo he visto con mi mamá, es que conservan los dientes, las muelas cuando se cae. Pero ¿conservarías el pañal de tu hijo? Cuando tiene ya 6 meses, cuando le están saliendo las muelas de leche, ¿conservarías ese pañal? Es así a lo que se está refiriendo la Biblia. Aunque es tu hijo y aunque lo ames y le des todo, no vas a conservar su pañal, son sus desechos. Las acciones sí afectan nuestro entorno. Así como afectaron a Israel, afectaron la tierra prometida. Esa tierra donde vemos en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números también, como toda una travesía, 40 años en el desierto para llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, en Ezequiel, cuando ya están en esa tierra donde fluye leche y miel, esta tierra es contaminada por las acciones. Si las acciones afectan nuestro entorno, si las acciones tienen su lugar de importancia, y es por eso que debemos de tener cuidado en nuestras obras y debemos de tener cuidado en nuestras acciones. Sin embargo, las acciones no son lo más importante, porque aquí vamos a nuestro siguiente punto, que nuestras acciones son engañosas, porque incluso buenas acciones se pueden hacer con malas intenciones. Buenas acciones pueden nacer de malas intenciones, y para esto vayamos a leer Filipenses 1, versículo 15. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad. Y mientras iba trabajando este mensaje, a mí me llamó mucho la atención este versículo. ¿Cómo es que algunos pueden
hablar y tener un ministerio de pura envidia y por pura vanidad. Podría tener un ministerio, podría alguien estar ejerciendo un ministerio, pero su corazón es engañoso y su corazón está obrando en malas intenciones. Podría alguien tener un ministerio, una plataforma, estar predicando de la palabra de Dios, pero lo único que él quiere satisfacer es su ego. Lo único que él quiere tener es sus 5 minutos de fama, aunque sea por medio de una iglesia. Porque las buenas acciones no son definitivo y no es algo donde yo tengo que valerme y decir, bueno, he sido muy bueno porque he hecho esto, porque he cumplido mi lista. No, porque incluso en Filipenses nos dice que hay gente y existirá gente que compartirá del evangelio, que compartirá que Cristo puede cambiar tu vida, pero lo está haciendo por envidia. Lo está haciendo para satisfacerse a él. Lo está haciendo como una competencia. ¿Qué iglesia es más grande, la tuya o la mía? ¿Quién tiene más miembros? Yo o tú. ¿Quién predica mejor? Lo están usando como una plataforma para satisfacer su ego. Puedo hacer buenas acciones que nacen de mi mera carnalidad. Por lo tanto, no repercuten en lo eterno. Y por lo tanto, no llegan a cambiar mi vida. No definen quién soy. Los secretos sí definen quién soy. Pasemos a Efesios 6, verso 6. No lo hagan solo cuando los están mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. De buena intención, lo hago porque me nace. Lo hago porque es lo que Dios me ha pedido a mí. No lo hago para que la gente me vea. No lo hago para tener una plataforma y entonces ganar la admiración de la gente o ganar la admiración del público. No lo hago por eso. Aunque desgraciadamente incluso en la iglesia, incluso predicando el evangelio, existirán personas que sí lo hagan con ese corazón. Que quieran levantar una iglesia y quieran tener el puesto, que le digan pastor, que le digan apóstol, solo para satisfacer su carnalidad, solo para agradar el ojo del hombre. Y es ahí donde nuestras intenciones y nuestras acciones se disfrazan muy bien. Pero no nos podemos engañar a nosotros mismos, sabiendo y entendiendo con qué intenciones hago lo que estoy haciendo. Con qué intenciones empiezo a servir en una iglesia. ¿Lo hago porque estoy enamorado de Dios? ¿Porque quiero ser un siervo genuino de Cristo? ¿O lo estoy haciendo para que la gente vea qué tan bueno soy? Si soy muy bueno tomando fotos, si soy muy bueno en las cámaras, si soy muy bueno en la música, si soy muy bueno hablando. ¿Con qué intenciones estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque desgraciadamente va a haber gente que incluso en la iglesia van a intentar sacar provecho de tener una plataforma para ellos mismos. Ni siquiera la iglesia se salvó y por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Me parece a Jeremías, guarda por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda las intenciones más profundas de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque podríamos hacer muchas cosas buenas, pero mi corazón es un corazón engañado. Mi corazón es un corazón malo. Pasemos a lo siguiente. Por eso es que la metamorfosis, y es aquí donde entra la metamorfosis. Se ha estado hablando de la metamorfosis que sufre una oruga para convertirse en una mariposa. Que aunque los huevecillos los ponga una mariposa, no sale de ahí una mariposa, sale de ahí una oruga. No sale ahí un ser con alas que puede volar, sale un ser que tiene que arrastrarse. Y se va arrastrando por las plantas, va comiendo lo más que puede. Dentro del capullo, lo que nadie ve. Precisamente, como se mencionaba el domingo pasado, aunque se documente y se quiera filmar todo lo que sucede dentro del capullo, no pueden. Si intentan meter una cámara, por más pequeña que sea, estorbarían para la metamorfosis de esa mariposa.
Solo sabemos que hay un capullo y dentro de ese capullo empieza la transformación de la oruga hacia una mariposa. Lo que nadie ve. Y aquí es donde entra la metamorfosis de un creyente. Que en su metamorfosis, un creyente no puede limitarse a las acciones que uno ve. No puede sentirse seguro porque obra bien. No puede sentirse seguro, más bien no puede valerse y no puede tenerlo como una garantía que hace las cosas bien, que es bien portado, que no dice groserías. No puede valerse de eso, no puede valerse de las acciones. Porque el creyente que está transformado ve las pruebas como un avance del evangelio, no sus acciones. Y para esto regresemos a Filipenses, pero ahora el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. El creyente que está en medio de una metamorfosis ve las pruebas como un avance para el evangelio, ve lo que le está sucediendo y no sus acciones como un avance para el evangelio. El creyente que está siendo transformado y está en su metamorfosis no dice el evangelio va bien porque yo estoy ofrendando bien. No dice la iglesia va bien porque ya me empecé a memorizar versículos bíblicos. No, aunque es importante. No se vale de sus acciones y no dice el evangelio va bien, el evangelio va en progreso porque ya soy una persona que obra bien. No, dice Pablo que por las pruebas que le han sucedido es el progreso del evangelio. No por sus buenas acciones, no por lo que ha hecho bien a lo largo de su trayectoria en su ministerio apostólico, no, por las pruebas. Es aquí donde para mí son focos rojos cuando un ministerio quiere que le reconozcas y esté hablando a cada momento de los logros que ha hecho. Pablo pudo haber dicho el progreso del evangelio ha sido porque yo he predicado a favor de los gentiles que son todos ustedes que no tienen sangre judía. Ahí es donde está el progreso del evangelio. El progreso del evangelio está cuando estuve en Roma y prediqué delante del César. Ahí está el progreso del evangelio. No, Pablo dice el progreso del evangelio es en las pruebas que me han sucedido. ¿Cuántas veces no tenemos un corazón altanero diciendo el progreso del evangelio es porque ahora ya oro más de una hora? El progreso del evangelio es porque ahora estoy yendo todos los domingos a la iglesia y nada me estorba de ir a la iglesia. Eso es bueno, pero ahí no está el progreso. El progreso del evangelio en tu vida es mediante las pruebas y las dificultades que estás viviendo. Y algo que me asombra del apóstol Pablo, que fue el que más escribió en el Nuevo Testamento, él no está vanagloriando sus logros y no le está dando un peso a los logros que él ha tenido. Él menciona en Filipenses que el progreso del evangelio es por medio de las pruebas que le han sucedido a él. Y el progreso en tu vida es el mismo. No es porque ya estés obrando bien, no es por las buenas cosas que ya hagas, que claro que sí son un reflejo y un respaldo, pero no, eso no es el peso. Y eso no da progreso al evangelio. Lo que da progreso al evangelio es que puedas ver a Dios en medio de las pruebas que han sucedido. Un creyente maduro entonces no va a decir: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites que yo pase por esto? Un creyente maduro y que está siendo transformado no dice: ¿por qué a mí? Un creyente maduro en medio de las pruebas dice: ¿para qué a mí? Dios, ¿qué es lo que estás buscando en medio de esta situación? ¿Por qué me has escogido a mí? ¿Y cómo es que por medio de esto tu palabra va a progresar? ¿Cómo es que por medio de esta dificultad tu palabra va a progresar? No dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué me persigue la desgracia? No dice eso. Dice: ¿para qué a mí? ¿Qué es lo que tú vas a sacar de esto? ¿Qué es lo que tú vas a sacar en medio de esta prueba? Y eso es lo que el creyente maduro ve. No ve las pruebas como un castigo, sino los ve como la oportunidad para que el evangelio progrese. No ve sus logros como si tuviéramos un trofeo
en nuestra oficina y todos los trofeos que hemos ganado y mira todo lo que yo he hecho para Dios. No, no ve sus logros. Dice, mira todo lo que por lo cual Dios me ha hecho pasar. Ahora el evangelio ha avanzado, por lo que yo he sufrido, no por mis logros, sino por lo que Dios me ha permitido sufrir. Algo que me impacta en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, es que los discípulos de Jesús, ya siendo apóstoles, son castigados y son latigados por hablar de Jesús. Y la Biblia dice que salieron felices por ser considerados dignos de sufrir por el evangelio. Wow. Dios, gracias porque de entre tantos me escogiste a mí para sufrirte. Esa era la mentalidad. Dios, gracias porque de entre tantos que pudieron haber sufrido, yo fui el elegido. Yo me saqué la lotería para sufrir por ti. Porque no es por mis logros, no son los trofeos que tengo o que podría considerar tener. No es eso. Es por lo que Dios te ha escogido para las diversas aflicciones y así la palabra de Dios pueda crecer y se pueda expandir. No nuestros logros. ¿Y por qué también la metamorfosis de un creyente no puede limitarse a las acciones que uno ve? Porque por las acciones sería muy fácil intentar juzgar lo que nadie ve, que es el corazón. Que por ver las acciones de mi prójimo sería tan fácil juzgar el corazón de mi prójimo. Y es ahí donde también cometemos un error. Y en esto estuve meditando también nuevamente en la vida del apóstol Pablo y en su conversión. Saulo. Las acciones pasadas de Saulo fueron renovadas por el nuevo corazón que Dios puso en él, de tal manera que de ser alguien que perseguía este evangelio y de ser alguien que los buscaba y los condenaba para sentenciarlos a muerte, terminó siendo él el que más escribió a favor de este evangelio. Sin embargo, antes de que se formalizara como el apóstol Pablo, alguien tuvo que orar por él. Y esa persona era llamada Ananías. Ustedes pueden leer esta historia en Hechos capítulo 9. No lo vamos a leer aquí, pero sí quiero resaltar este punto con Ananías. Ananías aparece solamente en Hechos 9. Y el único propósito que él tuvo fue orar para que la ceguera de Pablo, en ese momento todavía Saulo, le fuera quitada. Sin embargo, Ananías sabía muy bien quién era Saulo. Y cuando Dios se le presenta, dice, no sé si tú sepas, pero es que estás hablando de Saulo de Tarso, el que me está persiguiendo a cada uno de nosotros como cristianos. ¿Por él quieres que vaya a orar? ¿Me estás diciendo que tú lo estás cambiando? ¿Qué hubiera pasado con Ananías si solo se hubiera limitado a recordar las acciones de Saulo? Pero él fue el que presenció el primer mártir de la iglesia, a tu siervo Esteban. ¿Por él quieres que ore? ¿No te das cuenta del daño que está haciendo a tu iglesia? ¿No te das cuenta de sus acciones pasadas? Sin embargo, Ananías, como un cristiano sano y maduro, aunque sí lo dudó, pero sano y maduro, terminó obedeciendo. Pero ¿qué hubiera pasado si Ananías se hubiera negado y se hubiera justificado porque hubiera dicho, pero es que Saulo sigue persiguiendo cristianos y hasta yo no ver cambios, yo no voy a orar por él? Hasta yo no ver que vaya de rodillas a la basílica, yo no voy a saber si realmente cambió. No es por las obras que uno ve. Un cristiano que está en una correcta metamorfosis no limita y sobre todo no juzga al hermano que tiene al lado por las acciones que comete, porque es lo que nadie ve, los corazones, y ninguno de nosotros más que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Podemos tener una idea por los frutos que tienen, pero no tal cual conocer el corazón, porque solo Dios conoce los corazones. Pero ¿qué hubiera pasado si Ananías se hubiera puesto en un papel como si conociera el corazón de Saulo? No, porque es un hombre egoísta, porque es un hombre que nos está persiguiendo, es un hombre religioso, es un hombre que busca mi muerte.
¿Quién hubiera orado por Saulo entonces? ¿Quién hubiera sido el instrumento de parte de Dios para que Saulo tuviera su metamorfosis a Pablo? ¿Quién hubiera sido? Tiene que ser gente que no se basa en las acciones y no se justifica en las acciones para decir tu corazón está mal. No se justifica en las acciones para condenar la vida de su prójimo. Y aquí hay otra realidad, que no podemos acercarnos a Dios por lo que vemos. No podemos acercarnos a Dios y generar confianza a Dios porque ahora sí veo la iglesia llena. No puedo acercarme a Dios y tener confianza en Dios y decir, ahora sí el sueldo me subió. No es por lo que veo. Ahora sí mis hijos me están obedeciendo. No, yo no me acerco a Dios por lo que veo. Yo me acerco a Dios por mi fe, por lo que yo creo. ¿Qué más dice la Biblia? Por la fe somos justificados. Nuevamente, no es por las acciones, es por la fe. No por las acciones que uno ve, sino por la fe, por lo que yo creo, porque creo que la sangre de Cristo es suficiente y me justifica. Yo soy justificado. No es por las buenas cosas que he hecho. No es porque pueda ayunar una vez a la semana. No es porque me sé de memoria la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Es por la fe, es por lo que creo. Yo no me acerco a Dios por lo que estoy viendo. Yo no me acerco a Dios por lo que puedo tocar y palpar. Yo me acerco a Dios por lo que creo. Yo me acerco a la presencia de Dios por lo que creo y no por las acciones. Si nos enfocáramos en lo que podemos dar, nuestra fe va a ser una fe muy limitada, muy tergiversada. Y para esto leamos Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es la fe, como si estuviera viendo lo que no puedo ver. Como si estuviera caminando a oscuras, pero sé que estoy dando los pasos correctos. Esa es la fe, como viendo al invisible. Entonces, si la misma Biblia nos dice que la fe es viendo al invisible, es viendo al que realmente no estoy viendo, ¿por qué voy a limitarme a las acciones que sí estoy viendo? Por eso es que si el creyente solo se basa, si el seguidor de Cristo solo se basa en lo que puede ver, va a tener una fe muy limitada o casi nula, porque su fe solo se va a activar cuando ve las cosas bien, porque su fe solo se va a encender cuando ve que la gente lo respalda, o cuando ve que en su trabajo va bien, o cuando tiene cosas buenas en su casa. Solo ahí su fe se va a encender, y eso va a ser una fe muy limitada. Eso va a ser una fe muy limitada o casi nula, porque la fe no se trata de lo que veo, y nuevamente la fe no se puede reproducir más por las acciones que hago. No es por las acciones. ¿Qué hubiera pasado mientras estamos hablando de esto, de George Mueller, quien levantó un orfanato sin nada? ¿Qué hubiera sido si su fe hubiera sido puesta por las buenas acciones que hacía? O por las buenas acciones que alguien más hacía por él. No, como viendo al invisible. Tengo la certeza de que aunque no estoy viendo y aunque mis circunstancias no están bien, tengo la certeza de que no es por las buenas obras que yo he hecho, pero tengo la certeza de que Dios va a mostrar su gloria en medio de mí. No limitamos nuestra fe a las acciones visibles. No limitamos nuestra fe hacia las personas que puedo ver o hacia las buenas cosas que yo puedo ver. Yo no limito mi fe de esa manera. Y quiero ir al siguiente punto, al cuarto punto, que una verdadera metamorfosis me hace obrar justamente porque es quien soy.
En una verdadera metamorfosis, mis buenas acciones, mis buenas obras me hacen obrar de esa manera porque es quien yo soy. Y para esto todo el capítulo de Ezequiel 18 nos pone algo muy interesante. Nos muestra que el justo sí se puede contaminar de una mala obra. Y en todo ese capítulo el Señor, por medio del profeta Ezequiel, está mencionando que si el justo lleva una vida justa a todo su camino, pero hiciere una mala obra, entonces ese justo está contaminado. Sin embargo, el impío, el que toda su vida ha obrado mal, empieza a hacer obras justas, entonces él será justificado. Y por medio de Ezequiel, el Señor reta al pueblo de Israel y les dice: ¿o les parece esto injusto? Y tú podrías decir: pues sí, sí parece injusto, porque tienes a alguien justo que toda su vida ha estado buscando obrar bien, ha estado buscando hacer buenas acciones, y por una equivocación, por un error, por un desvío en su corazón, tú lo estás contando como alguien impuro y tú lo estás contando como alguien impío. Sin embargo, el impío, que toda su vida ha sido un atropello, ha sido un descarriado, ha hecho lo que quiere de su vida, empieza a obrar bien, y tú se lo cuentas como justicia, y tú se lo cuentas como alguien justo. La balanza no está bien, podría sonar injusto. Sin embargo, aquí hay otra gran verdad. Vayamos a Ezequiel 33 y vamos a leer del verso 13 al 15, por favor. Ezequiel 33. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, nuevamente confiado en lo que él puede hacer, confiado en sus trofeos, confiado en sus logros, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad. Sino que morirá por su iniquidad que hizo. Nuevamente, como en Ezequiel 18, un justo que ha obrado bien y tiene todos sus logros, todas las estrellas de honor, todos los trofeos, pero confiando en eso, confiando en sus logros, hace iniquidad, va a ser contado por iniquidad, va a ser contado como alguien injusto. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Por qué pareciera esta balanza tan desbalanceada? ¿Por qué si el justo que toda su vida se ha esforzado por obrar bien y hace iniquidad, cuenta como iniquidad, cuenta como impío? Pero el impío, que toda su vida ha sido impío, pero cuando Dios le da su sentencia final, empieza a cambiar sus obras y empieza a cambiar y tener buenas obras, ¿por qué le es contado como justicia? ¿Por qué lo deja vivir? ¿Y por qué al ex justo lo deja morir? Y esto es lo que yo entendí de parte de Dios. Yo puedo hacer buenas obras sin un cambio genuino en mi corazón. Y ya lo vimos en Filipenses, cómo incluso puede haber gente que predique el evangelio, pero por envidia, para satisfacer su ego. Yo puedo hacer buenas obras sin un cambio genuino en mi corazón. Llevar una vida rutinaria, forzarme en hacer cosas buenas, cosas bonitas, sin un cambio genuino en mi corazón. Pero no puedo dejar las malas obras sin un cambio genuino en mi corazón. O sea, yo podría estar obrando bien y teniendo una vida rutinaria buena, viendo los logros que he hecho en nombre de Dios, viendo todo lo que yo puedo hacer en nombre de Dios, pero mi corazón no es un corazón correcto. Pero para que alguien pueda dejar el pecado, pero para que alguien pueda dejar la maldad,
Para que alguien pueda apartarse de lo malo, realmente necesita un cambio que viene de dentro. Para que alguien pueda alejarse de lo malo, realmente necesita un cambio que viene de dentro. Y aquí también me recuerda la parábola de los dos deudores. Uno que para poder pagar su deuda tenía que venderse él como esclavo, su esposa, sus hijos y toda su pertenencia, y aún así iba a seguir en la cárcel porque no alcanzaba a cubrir su deuda. Y él le suplica a su rey que lo perdone. El rey, movido a misericordia, le perdona. Sin embargo, cuando este deudor ve a un consiervo que le debía, él no hace lo mismo. ¿Y por qué me recuerda esta parábola de los deudores? Porque en su momento el siervo que le debía al rey hizo algo bueno por su consiervo, que fue prestarle para una deuda que tenía. Eso es algo bueno. Aparentemente eso es algo bueno. Eso es algo donde tú podrías decir, qué buen amigo. Yo estaba en apuro y él me ayudó. Yo estaba en apuro y él me prestó. Qué buen amigo es. Sin embargo, el corazón de este consiervo no era el correcto. Y entonces cuando el consiervo dice, dame un poco de tiempo más y te lo voy a pagar, él ya no quiere perdonarlo. Una buena acción que al final de cuentas venía de un corazón malo. Por eso es que las acciones no pueden ser mi detonante para saber si, o para confiarme yo mismo en que verdaderamente soy salvo. No son las acciones, no es lo que veo, es la fe lo que me justifica. Es la gracia de Dios lo que me justifica. Porque yo podría estar haciendo obras buenas, orar por los enfermos, dar a los pobres, y mi corazón es un corazón malo. Pero podría hacer malas obras, pero no puedo dejar las malas obras, no puedo dejar el pecado, no puedo producir un cambio genuino si mi corazón no cambia. No puedo dejar las malas obras sin un cambio genuino en mi corazón. Y por último quiero mencionar lo siguiente, que cuando yo me enfoco en solo lo que puedo ver, va a llegar un punto donde me va a ser muy fácil dejar de ver las provisiones de Dios, dejar de ver su mano como lo es su gracia. ¿Tú puedes ver la gracia de Dios así tal cual, como si fuera un objeto, una barra que puedes agarrar? No. Tú vas viendo la gracia de Dios cuando empieza tu corazón a cambiar. Porque vivimos por gracia. ¿Cuántas veces no se predica que lo que tenemos y la oportunidad que tenemos es por la gracia de Dios y por el sacrificio que Cristo tuvo en su corazón? Sin embargo, nosotros vamos haciendo nuestra vida normal, como nos lo han enseñado en la primaria. Naces, creces, te reproduces y mueres. Sin embargo, para nacer en donde estás, para nacer y conocer el Evangelio, para nacer y haber llegado a este punto y reunirte el día de hoy escuchando la palabra de Dios, la gracia de Dios tuvo que estar interviniendo muchos años en tu vida. Y seguramente sigue interviniendo todavía. Pero cuando yo me enfoco en lo que puedo ver, el cristiano que estaba en su metamorfosis se le va a hacer muy fácil, o va a llegar el punto donde deje de ver la gracia de Dios en su vida y le pase como el justo en Ezequiel 33, confiado en su justicia, confiado en lo que él puede hacer, confiado en sus buenas obras y no confiado en lo que Dios hace por él. No confiado en que es solo de Dios y para Dios lo que él hace. No confiado en que él vive para Dios, no para el agrado de los demás. Que él vive para Dios, no para satisfacerse a sí mismo, jactándose, sintiéndose mejor que los demás por sus trofeos. No. Si yo rebajo todo a meras acciones, no comprendiendo que Dios trabaja desde mi corazón, me voy a perder de ver su gracia en mi vida. Pongámonos de pie.
Por eso es que el título de este tema es lo que nadie ve. Por eso es que se habla no de los logros y no de los trofeos que todos pueden ver. Porque las buenas acciones sí, todos podemos ver estas buenas acciones. Pero las intenciones de tu corazón, esas nadie las ve más que Dios. ¿Cuáles han sido tus intenciones últimamente? Cuando haces algo bueno por los demás, ¿cuál ha sido tu intención? ¿Ha sido para bendecir o para decir, ahora sé que tú me debes un favor y cuando yo quiera lo voy a cobrar? Y cuando yo quiera voy a sacar provecho de eso. ¿Cuál es incluso tu pasión para predicar el Evangelio? ¿Cuál es el motivo para hablar de que Cristo ha cambiado tu vida? ¿Es para ganarte admiradores y para decir, wow, es que Dios ha hecho tantas cosas con él? Incluso obrar por milagros. Si Dios pone en tus manos el poder para hacer milagros, ¿cuál va a ser la intención de tu corazón? Que la gente te brinde un respeto y una honra donde se tengan casi que inclinar a ti, o que el nombre de Dios finalmente sea glorificado, donde yo sepa que solamente soy un instrumento, que lo importante es el agua, no importa si eres un vaso de madera, de cristal o de unicel. Lo importante es el agua, que es el Espíritu Santo. Por eso es que lo que nadie ve es lo que cuenta, tu corazón. Y aunque pudiéramos engañar a todos y yo podría estar predicando esto con un corazón equivocado, nadie lo va a saber, pero Dios sí lo va a saber. A Dios no nos podemos ocultar. Entonces, si a lo mejor el día de hoy tu corazón no tiene las mejores intenciones, pues bueno, la buena noticia es que el que sí puede cambiar tu corazón es Dios. El que sí puede cambiar quién eres desde dentro es Dios. Y Él lo puede hacer. Solamente está esperando que si tú quieres, le des en la entrada. Que si tú quieres, le abras las puertas y decir, cámbiame. Dios, yo quiero vivir esta metamorfosis. Cámbiame. Y esos cambios, amada iglesia, van a venir en lo que nadie ve. No van a ser los trofeos y los logros que podamos hacer en nombre del Señor. Son buenos, sí, pero no por eso yo me voy a confiar. No por orar bonito, no por servir en la iglesia, yo me voy a confiar en que soy una persona cambiada. No. No son mis logros, es lo que nadie ve. Y allí en lo que nadie ve, en lo más recóndito de tu ser, de tu corazón, Él sí puede cambiar tu corazón. Él sí puede hacer que tus buenas obras sean porque es tu naturaleza y no porque estás tratando de cumplir una rutina o porque estás tratando de ganar la admiración de los demás.